El compresor retumbó como un avión al despegar y luego enmudeció. Darcy Waverly frunció el ceño y volvió a girar la llave. De nuevo el ruido, el gorgoteo y el silencio. El típico problema de este modelo. El condensador de arranque está estropeado y sustituirlo cuesta medio mes de sueldo a un empleado nocturno del motel Blue Moon. Tenemos que cambiar el condensador, dijo, limpiándose las manos en sus vaqueros desgastados. O el compresor, pero eso costaría tanto como todo el frigorífico. Joe Lloyd, el dueño del motel, cruzó los brazos sobre su pecho hundido. ¿Cuánto por el condensador? $80 por la pieza, 40 por la mano de obra. 90 por todo, y lo damos por zanjado, ofreció. Darcy se encogió de hombros. No le gustaba regatear, pero el señor Lloyd era su tercer cliente del día y estaba cansada. 120, y esa es la oferta final. Llegaron a un acuerdo y Darcy prometió volver mañana con la pieza. Se dirigió al aparcamiento donde su vieja furgoneta Chevy brillaba bajo el sol de Texas. Después de cargar sus herramientas, se disponía a conducir hasta el siguiente motel, el cuarto por hoy, cuando el teléfono de su bolsillo vibró. Un número desconocido. Darcy Waverly, técnico, respondió en tono profesional. Soy Laureline Moses, chirrió una voz anciana en el auricular. ¿Te acuerdas de mí, pequeña? Soy la vecina de tu padre. Darcy se quedó paralizada, apoyada en el capó caliente del coche. Por supuesto que se acordaba de Laureline, la anciana siempre curiosa con dos gatos que vivía enfrente de la casa de su padre en Riverbend desde tiempos inmemoriales. De niña, Darcy incluso había trabajado a tiempo parcial para ella, cortándole el césped por $5. Hola, señora Moses, ¿ocurre algo? ¿Sabe que hay alguien viviendo en la casa de su padre? Darcy sintió frío a pesar del calor. ¿Qué quiere decir con Bessie? Eso es lo que significa. Una mujer joven, rubia, trajo sus cosas, tiene cortinas nuevas, rosas y con volantes, de mal gusto para mi gusto. Darcy trató de encontrarle sentido a la información. La casa de su padre había permanecido vacía desde su muerte, 3 meses atrás. Le habían dado las llaves y los papeles, pero nunca había encontrado tiempo para visitarla. No quería, para ser sincera. Seguro que no fue un agente inmobiliario. Estaba pensando en poner la casa en venta. ¿Qué agente inmobiliario, chica? Lorelyn resopló. La he visto tendiendo la ropa en el patio y llevando la compra de la tienda. Vive allí. ¿Durante cuánto tiempo? Más o menos una semana. Pensé en llamar para ver si la habías alquilado o qué. Ya sabe, para ver si hay algún asunto familiar. Darcy miró el reloj. Tenía que atender a su próximo cliente, pero ya estaba pensando en la extraña noticia. Gracias por avisarme, S.R.A. Moses, lo investigaré. ¿Vendrá? Preguntó la anciana con esperanza. Darcy sabía que la vieja chismosa estaba ansiosa por oír los detalles. No hasta dentro de unos días. Estoy bajo contrato, tengo trabajo que hacer. Pero te llamaré esta noche, ¿de acuerdo? Arrancó el coche y puso el aire acondicionado a tope. Su mente estaba confusa. ¿Quién podría estar viviendo en la casa de su padre? ¿Ladrones? ¿Inquilinos ilegales? ¿Indigentes? ¿O...? El recuerdo fue tan vívido que casi se pierde el giro. La rubia. Reed había estado sentada con su teléfono móvil en el cuarto de baño hacía 3 semanas, y cuando había entrado había desconectado rápidamente la llamada. Una foto parpadeó en la pantalla. Una chica rubia. «Es del trabajo», murmuró entonces. Sí, claro. La gasolinera donde trabajaba como mecánico recibía constantemente llamadas de chicas rubias. Darcy exhaló y se obligó a concentrarse en la carretera. No era el momento de especular. Mejor recordar lo que sabía sobre la casa en la que había crecido y de la que había escapado en cuanto pudo. El motel Green Mile apareció a la vista. Otro cliente, otro frigorífico. Pero su memoria ya la había hecho retroceder en el tiempo. Recordó el día en que se enteró de la muerte de su padre, la llamada del sheriff Boyd, un viejo amigo de Harrison,
Lo siento, Darcy. Ataque al corazón. Murió mientras dormía. Ella no lloró. Probablemente debería haberlo hecho, pero no hubo lágrimas. La relación con su padre nunca había sido fácil, sobre todo después de que su madre se marchara cuando Darcy tenía 12 años. Harrison Waverly no era de los que lidiaban con crisis adolescentes. Prefería ahogar sus problemas en whisky y trabajo, como electricista en una fábrica local y pluriempleado como reparador los fines de semana. Fue de él de quien Darcy aprendió su amor por las herramientas, su habilidad para arreglar cualquier cosa que estuviera rota, excepto su relación, que resultó imposible. El funeral fue modesto, una docena de personas, en su mayoría vecinos y colegas de su padre. Vivian Langtry, su novia de muchos años, no asistió. Darcy se había enterado por Laureline de que habían tenido otra sonada ruptura el mes anterior a la muerte de su padre. Una vez más, llevaban yendo y viniendo como las mareas desde que Darcy tenía memoria. Vivian era la dueña del único salón de belleza decente de Riverbend, brillante, ruidosa, con un mechón de pelo teñido de rojo y una risa estridente. Era una buena pareja para Harrison. Los dos eran fogosos, apasionados, ninguno podía ceder. Pero a veces Darcy pensó que ambos disfrutaban del proceso de lucha y reconciliación. Un teatro para dos actores, con toda la ciudad como público. Después del funeral, Darcy fue abordado por un hombre mayor vestido con un traje austero que resultó ser el abogado de su padre. «Señorita Waverly», dijo, tendiendo un sobre. «Su padre dejó un testamento. Todos sus bienes son para usted». Consistía en una casa en Elm Street, un viejo Chevrolet que vendió inmediatamente, y una modesta cuenta bancaria. Ninguna deuda, lo que ya era una bendición. Cogió las llaves y echó un vistazo a la casa. Las mismas paredes destartaladas, los mismos muebles familiares de su infancia. Solo que ahora todo parecía más pequeño, más apretado y más triste. En la mesa de la cocina había un bocadillo sin comer y una taza de café seco, el último desayuno de su padre. La cama estaba deshecha. Darcy recogió los alimentos perecederos, sacó la basura y cerró las ventanas. Pensó que viviría unos días, que arreglaría las cosas, pero no pudo. Demasiados recuerdos. Se marchó, cerrando la puerta tras de sí, decidiendo hacerse cargo de la casa más tarde. Tal vez venderla, tal vez alquilarla, algún día. Pero, como de costumbre, el trabajo se arremolinaba. Darcy era el mejor capataz de refrigeración en 3 condados. Los pedidos llegaban uno tras otro. Una crisis de mediana edad suele ser comprar un coche deportivo o conseguir una amante joven, bromeó. La mía era arreglar frigoríficos en moteles de la frontera de Texas. 37 años, un hombre que mira el teléfono más a menudo que a ella y ningún plan especial para el futuro. Solo trabajo, trabajo y trabajo. Había conocido a Reed hacía 5 años, una historia clásica. Le había arreglado el coche en una gasolinera y se había ofrecido a llevarla a tomar un café. Alto, con el pelo oscuro despeinado y hoyuelos en las mejillas cuando sonreía. Ella se derritió ante aquella sonrisa. 3 meses más tarde se casaron en el ayuntamiento de una ciudad vecina. Los primeros años fueron buenos. Reed se mudó a su piso de alquiler. Trabajaban juntos, pasaban juntos los fines de semana. Pero entonces algo se rompió. Nunca supo exactamente cuándo ni por qué. Tal vez fuera la falta de hijos, aunque no es que se esforzaran mucho. Tal vez fuera la rutina, todos los días lo mismo. Tal vez fuera la química que los mantenía unidos. El sexo se hizo menos frecuente, las conversaciones más cortas y los silencios más largos. Darcy se había consumido por el trabajo. Reed empezó a salir más a menudo con sus amigos del bar. Y luego estaban las llamadas telefónicas que respondía en la otra habitación, y el olor a perfume desconocido que a veces permanecía en su camisa. Darcy no era estúpida, sabía lo que pasaba, pero prefirió no darse cuenta.
Era más fácil fingir que todo era normal. A veces pensaba que su matrimonio se había convertido en uno de esos frigoríficos que ella arreglaba. Seguía funcionando, pero hacía ruidos extraños y algo en su interior se estaba estropeando lenta pero inexorablemente. Y ahora, la extraña llamada de Laureline. La chica rubia en casa de su padre. El pensamiento era absurdo. ¿Era Reed realmente tan descarado? Si realmente tenía una amante, ¿no sería más fácil alquilarle un piso? ¿Por qué arrastrarla a la casa de su suegro muerto en una pequeña ciudad donde todos se conocen? A menos que... Darcy se detuvo bruscamente frente al motel y apagó el motor. A menos que le hubiera mentido a la rubia diciendo que la casa era de su propiedad, o que estaba abandonada, o cualquier otra cosa que sonara plausible a un hombre que nunca había estado en Riverbend. Reed había dormido en casa solo unas pocas veces en el último mes, alegando que tenía turnos de noche en la gasolinera. El jefe me pidió que sustituyera a Tom. Tiene problemas renales, explicó. Darcy no lo comprobó. ¿Por qué iba a hacerlo? Si empezaba a comprobarlo, tendría que hacer algo con los resultados de la prueba, y no estaba segura de estar preparada. El teléfono volvió a vibrar en su bolsillo. En la pantalla apareció Reed. «Hola», dijo, intentando sonar normal. «¿Qué tal?» «Nada». Su voz sonaba tensa. «Solo quería saber cómo te iba. ¿Va bien el trabajo?» «Lento pero seguro. Un motel más hoy, luego un descanso para pasar la noche. Mañana voy a por piezas». «Ah, vale». Pausa. «¿Alguna idea de cuándo volverás?» «Como suelo hacer en estos casos. 4, tal vez 5 días. ¿Por qué?» «No, por nada», respondió Reed rápidamente. «Es que te echaba de menos». Casi se lo creyó. Casi. «Yo también», mintió. «Escucha, hay un cliente esperando. Te llamaré esta noche, ¿de acuerdo?» «Sí, claro. Buena suerte». Darcy miró la pantalla apagada del teléfono. Era la primera vez en mucho tiempo que Reed llamaba sin motivo. Se preguntó qué querría saber realmente. Apartó esos pensamientos de su mente y sacó sus herramientas. El trabajo no esperaba. Ya se ocuparía del resto más tarde. El motel Green Mile era aún peor que el Blue Moon. Paredes raídas, cortinas descoloridas, olor a humedad por todas partes. Pero los frigoríficos se estropeaban incluso en los hoteles caros, y aquí había 20. Era un contrato lucrativo, y era una tontería rechazarlo. 4 horas más tarde, Darcy había terminado con la mitad de las unidades. La mayoría eran reparaciones menores, nada importante. Se secó el sudor de la frente y decidió tomarse un descanso. Sentada a la sombra junto a su furgoneta, sacó un bocadillo y una botella de agua. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez decía, número desconocido. «Habla Darcy Waverly. Soy yo otra vez, Laureline». La voz de la anciana sonaba agitada. Me preguntaba si Vivian había vuelto. Oí que se había ido a casa de su hermana, pero quizá haya vuelto en sí, aunque no parece joven, ni siquiera con todo ese tinte en el pelo. Darcy aspiró lentamente. No sabía que Vivian se había ido de la ciudad. Sin embargo, no habían hablado desde la muerte de Harrison, nunca habían estado muy unidas. «No creo que sea Vivian, señora Moses. ¿Dijo que la mujer era rubia?» «Vivian es pelirroja. Bueno, ella puede usar el color que quiera. Puede ir de pelirroja a castaña. Pero no, esta chica es más joven. Tiene una figura diferente. El cuerpo... Esta es delgada, como una modelo». A Darcy se le apretó el estómago. Volvió a poner el sándwich a medio comer en el recipiente. «Señora Moses, ¿sabe por casualidad si vive allí sola?» «Creo que sí», dijo la anciana pensativa. «Aunque a veces viene un coche por la noche. Un camión, creo, pero por la mañana ya se ha ido. Un camión». Reed tenía una camioneta Ford plateada, típica de la zona, miles de ellas. «Gracias por la información», dijo Darcy intentando parecer tranquila.
Veré si puedo averiguar quién es la mujer. Quizás sea una pariente lejana de mi padre. Estoy segura de que lo es, dijo Laureline con un bufido. Tu padre no tenía más parientes que tú, pero ten cuidado, por si es una de esas sinvergüenzas. Se hará pasar por una heredera y reclamar a la casa. Darcy sonrió. La imaginación de la anciana estaba claramente alimentada por las telenovelas diurnas. No te preocupes, tengo todos los papeles en regla. La casa es oficialmente mía. Después de la llamada, se terminó el agua y se quedó mirando al espacio. Los pensamientos se arremolinaban como moscas sobre un cubo de basura. ¿Y si aquella mujer era la novia de Reed? ¿Y si la había llevado a casa de su padre, presentándola como... ¿qué? ¿Su casa de campo? ¿Un edificio abandonado para ocupar? ¿O el pensamiento pinchó una aguja afilada? ¿Y si le hubiera dicho a la rubia que Darcy y él se habían divorciado y que la casa era ahora suya? Eso explicaría por qué se había instalado allí tan tranquilamente, colgando cortinas, tendiendo la colada. Se sentía con derecho a estar allí. Darcy abrió la agenda y buscó la letra B. Vivian Langtry, un número guardado de cuando vivía en Riverbend. Pasó el dedo por encima del botón de llamada. No, todavía no. Primero tenemos que reunir más información. Tal vez todo esto fuera una ridícula coincidencia. Darcy volvió al trabajo, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la extraña mujer de la casa de su padre. A última hora de la tarde había terminado con los frigoríficos y se dirigió al motel donde se alojaba. Un motel de carretera, tan antiestético como cualquiera de esta parte del país, pero con agua caliente y sábanas limpias. En la habitación, lo primero que hizo fue comprobar su teléfono. 2 llamadas perdidas de Reed. No tenía ganas de devolver la llamada. En su lugar, marcó el número de Laureline. Después de 3 timbres, la anciana descolgó. S.R.A. Moses, solo una pregunta más. Esta mujer, ¿ha hablado con ella? Lo intenté, resopló Laureline. Me rechazó como si fuera un leproso, pero conseguí un nombre. Nicola. Al menos así la llamó el hombre del camión. Nicola. El nombre no me sonaba familiar, pero no significaba nada. El camión. ¿Te diste cuenta de qué color era? Plata, creo, o gris. No podría decirlo en la oscuridad. Darcy sintió que el corazón le daba un vuelco. Gracias, S.R.A., Moses, y yo me encargo. Se quedó despierta, mirando al techo. Poco a poco se iba formando una imagen que no le gustaba nada. Si Reid realmente tenía una aventura con Nicola y la ponía en la casa de Harrison, no era solo engaño. Era traición a otro nivel. En primer lugar, nunca mencionó que iba a Riverbend. Es un viaje de 3 horas desde su pueblo. Segundo, ¿cómo le explicó a esta mujer su derecho a la casa? Y en tercer lugar, ¿por qué tomarse tantas molestias? A menos que estuviera planeando dejarla por esta Nicola, a menos que la casa formara parte de un plan mayor. Darcy se puso de lado y cerró los ojos. Necesitaba un plan de acción claro. Podía llamar a Reed ahora mismo y montar una escena. Podía coger el coche, conducir hasta Riverbend y echar personalmente al desconocido de su casa. Podía llamar a la policía, después de todo, era allanamiento de morada. Pero algo se lo impedía. Una extraña y fría curiosidad. ¿Hasta dónde había llegado Reed con sus mentiras? ¿Qué le había prometido a Nicola? Y lo más importante, ¿qué pasaría cuando se supiera la verdad? El olor a pintura fresca tentaba sus fosas nasales. Nicola Frost estaba de pie en una escalera de mano, pintando minuciosamente la última sección de la pared del salón de un suave color azul. Un par de retoques más, y la habitación tendría por fin el aspecto que ella había imaginado, luminosa, aireada, acogedora. No el estudio oscuro con papel pintado descolorido que había visto el primer día. «Queda muy bien», dijo en voz alta, bajando de la escalera y evaluando el resultado. La casa se transformaba lenta pero inexorablemente bajo sus manos.
Había puesto una funda nueva en el viejo sofá y cortinas rosas en las ventanas, compradas en la única tienda decente de Riverbend. Había fregado la cocina hasta dejarla reluciente, había tirado los utensilios viejos y había llenado las estanterías de tazas y platos nuevos comprados en el supermercado. Nicola sonrió, imaginando la sorpresa que se llevaría Reed cuando llegara el fin de semana. Había prometido quedarse todo el domingo, incluso toda la noche. Darcy se ha ido 4 días, quizás 5, había dicho en su última conversación telefónica. Darcy. El nombre de la mujer de Reed siempre hacía fruncir el ceño a Nicola. Nunca había visto a la mujer, solo había oído historias. Fría, siempre ocupada con su trabajo, sin apreciar lo que tenía. Llevamos un tiempo viviendo como vecinos, dijo Reid. Solo costumbre y facturas compartidas. Nicola quería creer, porque Reid era tan convincente, tan amable. Se habían conocido en el Bluebird, el restaurante donde ella trabajaba de camarera. Él venía a comer casi todos los días, siempre se sentaba en su mesa, dejaba una generosa propina, y luego estaba esta casa. Está abandonada, dijo Reed, mostrándole una vieja estructura de madera en las afueras de Riverbend. Perteneció a mi tío abuelo, pero murió hace mucho tiempo y no hay herederos. La casa oficialmente no es de nadie. Era la solución perfecta. Nicola buscaba un nuevo lugar donde vivir. El alquiler de su minúsculo piso había subido y su sueldo de camarera apenas cubría las facturas. Y aquí había una casa entera, aunque vieja y descuidada. Podríamos reformarla, dijo Reed. Convertirla en nuestro nido. El ruido de un motor interrumpió sus cavilaciones. A través de la ventana, Nicola vio una camioneta plateada que brillaba al sol. Su corazón se aceleró. Reed había llegado antes de lo prometido. Salió corriendo al porche y se quitó la pintura de las manos. ¡Sorpresa! Reed sonrió. Se las había arreglado para salir temprano. Se echó a su cuello, respirando su aroma familiar. Colonia, gasolina, cigarrillos. «Te he echado de menos», susurró Nicola. «Y mira lo que he hecho». Tiró de él hacia el interior de la casa, mostrándole orgullosa el salón recién pintado. Reid miró a su alrededor y su sonrisa se desvaneció un poco. «Está genial, cariño, pero ¿estás seguro de que deberías invertir en una reforma ahora mismo?» «Ya te lo hemos dicho. Solo es pintura», replicó Nicola apresuradamente. «Y cortinas. Nada caro». Él asintió, pero algo en su mirada la hizo desconfiar. «¿Pasa algo?», preguntó. «Pareces tenso». Reed suspiró y se dejó caer en el sofá. «Darcy me ha llamado hoy. Me preguntó si todo iba bien en casa. Creo que sospecha algo». «¿Sobre nosotros?». Nicola sintió un escalofrío. «No lo sé. No es de las que preguntan directamente. Pero la conozco desde hace mucho tiempo. Obviamente tiene algo en mente». «¿Cuándo volverá?». 4 días», dijo. «Tal vez 5». Reid se fue al anochecer, aunque dijo que se quedaría. «Tenemos que preparar el terreno», dijo, «solo en caso de que Darcy sospeche algo». Nicola permaneció largo rato en el porche, observando las luces de estacionamiento de su camioneta que se alejaban. Una extraña premonición la inquietaba. Mientras tanto, en el motel de carretera, Darcy Waverly estaba sentada en una cama plegable, mirando fijamente la pantalla de un ordenador portátil. Revisaba metódicamente sus extractos bancarios en busca de pistas. Ahí estaba. Hacía 3 semanas, Reed había retirado $800 de su cuenta conjunta. Al día siguiente, otros 500. Ninguna explicación sobre el destino de esas sumas. Abrió el historial de llamadas de su cuenta telefónica. El mismo número se había repetido una y otra vez durante los 2 últimos meses. Darcy lo anotó en un papel. En su lugar, abrió Facebook y encontró la página de su amiga del instituto Beth Sloan. Beth seguía viviendo en Riverbend y trabajaba en la biblioteca local. «¿Darcy?».
La voz de Beth sonó sorprendida. ¿Estás en la ciudad? No, estoy de viaje de negocios. Es que... Tengo una pregunta extraña, Beth. ¿Sabes si hay alguien viviendo en casa de mi padre ahora mismo? En realidad sí. Alguna mujer, joven, bonita. La he visto en la tienda un par de veces. Es nueva en la ciudad. ¿Rubia? Aclaró Darcy, sintiendo que el corazón le latía cada vez más deprisa. Sí, rubia. Creía que lo sabías. Escucha, Beth. ¿Podrías, esto va a sonar raro, pero ¿podrías vigilar la casa un rato? Me pregunto quién la visita, especialmente en un coche. Darcy, ¿qué está pasando? La voz de Beth se puso seria. ¿Tienes algún problema? Tal vez. Tengo algunas sospechas sobre mi marido. ¿Y esta mujer? Oh, lo siento. Por supuesto que ayudaré. La casa de tu padre es visible desde la biblioteca. Puedo vigilar desde allí. Darcy llamó a otro viejo conocido, Jesse, del banco local, y consiguió el nombre de la misteriosa rubia, Nicola Frost. Trabajaba de camarera en el Bluebird de Millwood, el mismo pueblo donde estaba la gasolinera de Reed. A última hora de la tarde, Beth envió un mensaje de texto. Una camioneta plateada acaba de llegar a la casa. A Darcy le dio un vuelco el corazón. Una camioneta plateada, igual que la de Reed. Inmediatamente marcó el número de su marido. Al quinto timbrazo, él contestó. «Hola». Su voz sonaba ligeramente sin aliento. «¿Saliste del trabajo?» «Sí, he terminado por hoy. ¿Estás en casa?» Pausa. Demasiado tiempo. «Sí, acabo de ducharme», respondió por fin. «Por eso no he oído la llamada». «Ya veo. ¿Cómo te ha ido el día?» «Lo de siempre». El teléfono sonó con el sonido del agua. «Verás, en realidad acabo de salir de la ducha. Tom me ha pedido que le cubra mañana, así que haré el turno de noche». Desconectó sin esperar respuesta. ¿Así que Tom le pidió que le sustituyera otra vez? La cuarta vez este mes. Nuevo mensaje de Beth. Un hombre en una camioneta entró en la casa. No pude verle bien la cara, estaba demasiado lejos. Darcy tecleó rápidamente una respuesta. ¿Podrías acercarte más? Necesito saber si es mi marido o no. 3 minutos después, llegó un nuevo mensaje. Una fotografía tomada claramente desde lejos y a través de un cristal. Turbia, granulada. Pero la figura del hombre de pie en el porche delantero habría sido reconocible para Darcy en cualquier estado. Reid, su marido. Dejó el teléfono a un lado y cerró los ojos. Una oleada de náuseas le subió a la garganta. Así que era verdad. Reed la engañaba con Nicola Frost y utilizaba la casa de su padre para sus encuentros. ¿Cómo debía sentirse? ¿Rabia? Sí, lo estaba. ¿Dolor? Probablemente no, más bien. Fatiga y un extraño alivio. Ahora lo sabía con certeza. Vivian Langtry miraba por la ventanilla del autobús, golpeando el reposabrazos con sus uñas rojas y brillantes. El paisaje por la ventanilla cambiaba de las verdes colinas de Oklahoma a las conocidas llanuras de Texas. Su corazón latía con más frecuencia a cada kilómetro. Volvía a Riverbend. «¿Qué estoy haciendo?», pensó Vivian, mirando su reflejo en el cristal de la ventana. Una mujer de 53 años con el pelo rojo fuego, cuidadosamente teñido cada 3 semanas, con arrugas en las comisuras de los ojos que intentaba infructuosamente ocultar bajo una capa de base de maquillaje. Tiene los ojos verdes brillantes, delineados con eyeliner negro, labios rojos sangre. El tiempo que pasó con su hermana en Oklahoma debería haber calmado su ira, pero en lugar de eso, solo añoraba más a Harrison. Su risa ronca, sus chistes groseros, sus manos fuertes que olían a aceite de máquina. Incluso sus peleas, las echaba de menos, había algo vivo y real en ellas. Su última pelea había sido especialmente acalorada. Vivian no recordaba cómo había empezado, pero le parecía poca cosa. Pero, como de costumbre, ambos se habían enfadado y se habían dicho algunas cosas. Ella le había tirado un jarrón, falló, por supuesto, y él la había llamado zorra loca. Esta vez sí que se acabó.
gritó ella mientras recogía sus cosas. No volveré contigo. Que te vaya bien, le gritó él. Y así, meses después, ella volvía. Siempre lo hacía. El ciclo se repetía desde hacía 15 años. Amor apasionado, pelea, despedida, reconciliación. Como un baile que ambos se sabían de memoria. El autobús se detuvo en la estación de Riverbend, pequeña y polvorienta, con un cartel destartalado. Vivian cogió su bolso y bajó los escalones, preparándose mentalmente para el encuentro. Probablemente Harrison se mostraría testarudo, fingiendo no alegrarse de verla, pero luego, como siempre, se reconciliarían, quizá incluso esa misma noche. Decidió no llamarle, quería darle una sorpresa. Además, en el fondo temía que se negara a verla. El taxista, un hombre mayor con bigote canoso, la reconoció enseguida. «S.R.A. Langtry, ha vuelto», exclamó cogiéndole el bolso. «Creíamos que se había marchado para siempre». «No, Bert», dijo Vivian, sonriendo. «Sabes que siempre vuelvo. Tu salón te echa de menos», asintió el taxista mientras se alejaba. «A esa chica nueva que dejaste al cargo no le va muy bien». La señora Carmichael se quejó de que le habían depilado las cejas para que pareciera un búho. Vivian sonrió. Su salón de belleza, el único decente de Riverbend, era su orgullo. Las cosas que había oído cuando decidió abrirlo. No funcionaría en nuestra ciudad, le habían dicho, pero ella demostró lo contrario. «Hoy me pondré manos a la obra», prometió. «Pero antes, me pasaré por Harrison's y necesito hablar con él». Bert la miró extrañado por el retrovisor, pero no dijo nada. Solo asintió y aceleró. Cuando el taxi se detuvo frente a la casa de Harrison, Vivian sintió que se le apretaba el corazón. Había tantos recuerdos ligados a aquel lugar, tantos momentos felices y tantas peleas. «¿Me espera?», preguntó al taxista. «No sé cuánto tardaré». «Por supuesto, señora Langtry», asintió Bert. «No tengo ninguna prisa». Vivian cuadró los hombros, se arregló el pelo y se dirigió a la casa. Lo primero que la sorprendió fueron las nuevas cortinas de las ventanas. Rosas, con volantes. Harrison odiaba el color rosa, y también los volantes. Se congeló antes de llegar al porche. Algo más estaba mal. Detrás de la casa, en una cuerda, se secaba la ropa. Ropa interior de mujer. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Podría ser? En ese momento, la puerta principal se abrió y una joven rubia en pantalones cortos y camiseta salió al porche, con un cesto de ropa sucia en las manos. Tarareaba algo para sí misma y era evidente que se sentía como en casa. A Vivian se le subió la sangre a la cabeza. Harrison tenía una nueva mujer, y no solo una aventura. Esta chica vivía en su casa, colgaba sus cortinas, su ropa de cama. Vivian no recordaba cómo había recorrido el resto del camino hasta el porche. Se despertó junto a una mujer rubia que la miraba sorprendida. «¿Quién es usted?», preguntó la chica dando un paso atrás. «No, querida, soy yo quien debería preguntar quién eres y qué haces en casa de mi hombre». La voz de Vivian sonó grave, amenazadora. La chica se puso pálida. Me llamo Nicola Frost. Vivo aquí». «¿Ah, sí?». Vivian sintió que la rabia le subía a la garganta. «¿Dónde está Harrison? ¿Está en casa?». Nicola parpadeó, claramente confuso. «¿Harrison? Yo no... No te hagas la tonta». Vivian dio un paso adelante. «Harrison Waverly, el dueño de esta casa. Mi hombre. Te equivocas». Nicola negó con la cabeza, apretando instintivamente el cesto de la ropa sucia contra su pecho como si fuera un escudo. «Esta casa no es de nadie. Abandonada. Me dejaron quedarme aquí». «¿Abandonada?». Vivian se rió, pero no le hizo gracia. «Chica, ¿tienes idea de con quién estás hablando? Llevo 15 años con Harrison, y esta casa es casi como mi hogar. Mira». Nicola intentó hablar con calma, aunque le temblaba la voz. «La verdad es que no conozco a ningún Harrison. Me dijeron que la casa estaba vacía, que nadie la usaba.
¿Quién se lo ha dicho? Vivian entornó los ojos. ¿Te lo dijo? ¿Y te lo creíste? Jesús, ¿cuántos años tienes? ¿20? Te dobla la edad. Tengo 26, corrigió Nicola automáticamente. Y yo, no sé a qué te refieres. Tengo que hacer una llamada. Se llevó la mano al bolsillo de los calzoncillos donde tenía el móvil, pero Vivian le detuvo la mano. Oh no, cariño, nada de llamadas. Recoge tus cosas y vete de aquí. Yo esperaré a Harrison. Tenemos mucho de qué hablar. Nicola tiró de su brazo y retrocedió hacia la puerta. No me toques, llamaré a la policía. Adelante, sonrió Vivian. El sheriff Boyd es un viejo amigo de Harrison. A ver qué dice cuando se entere de que estás allanando esta casa. Nicola abrió los ojos de miedo. Estaba claro que no sabía qué hacer. Llamaré a Reed. Él te lo explicará todo. ¿A Reed? Vivian frunció el ceño. ¿Quién era Reed? Pero Nicola ya no la escuchaba. Entró en casa y cerró la puerta de un portazo. Vivian oyó el clic de la cerradura. Golpeó la puerta con el puño. Abre la puerta ahora mismo. Esta no es tu casa. Bert, el taxista, salió del coche y se acercó inseguro. Señora Langtry, ¿va todo bien? No, maldita sea, gritó Vivian. Hay una chica escondida en casa de Harrison. ¿Dónde está él, sabe? El taxista se puso pálido y desvió la mirada. ¿No se ha enterado? ¿No se ha enterado de qué? Vivian sintió un escalofrío que le recorría la espalda. Harrison había muerto. Hacía 3 meses. Un ataque al corazón. El mundo que rodeaba a Vivian pareció congelarse. Las palabras del taxista llegaron como desde muy lejos, a través del agua. ¿Qué? Susurró. No puede ser. Lo siento, dijo Bert cambiando de pie. Creía que lo sabías. Vivian sintió que le flaqueaban las piernas. Se apoyó en la pared de la casa para no caerse, pero la sorpresa fue rápidamente sustituida por la rabia. Harrison había muerto y aquella chica se había instalado en su casa como su amante. ¿Cómo era posible? Entonces, ¿quién es esta doncella? Vivian señaló la puerta con la cabeza. ¿Y qué hace en casa de Harrison? No tengo ni idea. Bert se encogió de hombros. Ha llegado hace poco. ¿Una pariente, tal vez? No tenía más parientes que su hija, dijo Vivian. Se oyeron pasos al otro lado de la puerta. Luego, la voz de Nicola al teléfono. Reid, por favor, coge el teléfono. Hay una loca pelirroja aquí. Dice que la casa es de su hombre, un tal Harrison. No sé qué está pasando. Tengo miedo. Hubo una pausa, luego un suspiro frustrado. Llámame, por favor. No sé qué hacer. Vivian golpeó la puerta con renovado vigor. ¡Abre, chica! ¡Venga! ¡Vete de aquí!, gritó Nicola desde detrás de la puerta. Si no, llamaré a la policía. ¿Crees que me asustaré? Vivian se rió. Harrison era casi como un marido para mí. ¿Y tú quién eres? No soy nadie. Una impostora que decidió hacer fortuna en casa ajena. Agarró el pomo de la puerta y tiró con todas sus fuerzas. Para su sorpresa, la puerta cedió. Al parecer, la cerradura era vieja y poco fiable. Nicola chilló y se echó hacia atrás cuando Vivian irrumpió en la casa. «¡No tienes derecho!», exclamó, retrocediendo contra la pared. «Esto es allanamiento de morada». «No, querida», siseó Vivian. «Eres tú quien está invadiendo. La casa del hombre al que amé. La casa donde pasé la mitad de mi vida». Echó un vistazo al salón y se quedó boquiabierta. Las paredes estaban pintadas de azul pálido. Harrison odiaba el azul. Había una colcha rosa con motivos florales sobre el sofá. Había jarrones con flores artificiales por todas partes. «Dios, ¿qué has hecho?», susurró Vivian. «Has convertido su casa en una casa de muñecas. Ahora esta es mi casa», dijo Nicola con obstinación aunque le temblaba la voz. «Me permitieron vivir aquí». «¿A quién?». Vivian dio un paso hacia ella. «Harrison está muerto. Su hija vive en otro pueblo. ¿Quién te dio el derecho?».
Ya he dicho Reed. Nicola intentó parecer segura de sí misma, pero no lo consiguió. Dijo que la casa estaba abandonada, que a nadie le importaría. ¿Y tú te lo creíste? Vivian negó con la cabeza. Dios, qué ingenuidad. Vale, ya he tenido bastante. Recoge tus cosas y vete de aquí. Ya. No, dijo Nicola cruzando los brazos sobre el pecho. No me voy a ninguna parte hasta que hable con Reed. Vivian la miró con dureza. Luego, para sorpresa de Nicola, sonrió. Está bien, dijo con calma. Esperaré contigo. Mientras tanto, se giró bruscamente y se dirigió al dormitorio. Nicola corrió tras ella. ¿Qué haces? Vivian abrió la puerta del dormitorio y se quedó paralizada en el umbral. La cama de Harrison, vieja pero buena, tenía una colcha rosa. De las paredes colgaban cuadros de gatitos. En la mesilla de noche había una foto de Nicola con un hombre, alto y moreno. ¿Es él? ¿Tu Reid? Preguntó Vivian señalando la foto con la cabeza. Sí. Nicola se acercó a la mesilla y cogió el marco. Llevamos juntos poco más de un año. ¿Y te dijo que podías vivir aquí? Vivian entornó los ojos. Me pregunto con qué derecho. Él dijo que la casa pertenecía a un pariente, dijo Nicola con inseguridad, que ahora no es de nadie. ¿De nadie? Vivian se echó a reír. Las casas nunca son de nadie, niña, siempre tienen un dueño, y no es tu Reed. Se acercó al armario y abrió las puertas. Dentro colgaba la ropa de Nicola, ropa juvenil de colores brillantes. ¿Qué haces?, exclamó la chica cuando Vivian empezó a sacar cosas de las perchas. Te ayudo a hacer la maleta, respondió Vivian con calma, tirando la ropa sobre la cama. Aquí no eres la anfitriona, ni siquiera eres una invitada. Eres una impostora a la que han dejado entrar con engaños. Cogió la maleta de Nicola, que estaba contra la pared, y la tiró sobre la cama. Vamos, haz las maletas. Tienes 5 minutos. Yo no voy a ninguna parte. Nicola intentó quitarle la ropa a Vivian. No tienes derecho. Cariño, la apartó Vivian con una facilidad sorprendente para una mujer de su edad. Eres tú la que no tiene derecho. Llevo 15 años viviendo con Harrison. Conozco cada rincón de esta casa. Tengo más derecho que tú. Con un movimiento brusco, agarró a Nicola por el hombro y la arrastró hacia la salida. La chica se resistió, aferrándose a los muebles, pero Vivian era más fuerte y decidida. «¡Suéltame!», gritó Nicola. «Estás loca». «Y tú eres una tonta por creer en un buscavidas», respondió Vivian sin soltarse. «¿Cómo puedes ser tan ingenua?». Salieron dando tumbos al pasillo y luego al salón. La puerta principal seguía abierta y Bert, el taxista, observaba la escena con la boca abierta. «S.R.A. Langtry, tal vez no deberíamos...». «¡Fuera de aquí!». Vivian empujó a Nicola hacia el porche con un movimiento decisivo. La chica no pudo mantenerse en pie y cayó de rodillas, mirando horrorizada a la furiosa mujer en el umbral de la puerta. «¡Mis cosas!», exclamó. «Todas mis cosas están ahí. Te las sacaré, no te preocupes». Se rió Vivian y cerró la puerta de un portazo. Nicola se levantó de un salto y empezó a aporrear la puerta. «Devuélveme mis cosas. Devuélvemelas ya». La puerta se abrió de golpe y Vivian apareció en el umbral con el brazo lleno de ropa, que arrojó inmediatamente a Nicola. «Toma, pondré el resto en una maleta y la dejaré en el porche, pero no volverás a entrar en casa». Nicola, temblando de rabia y humillación, intentó recoger las cosas esparcidas. Tenía la cara empapada en lágrimas. «Te vas a arrepentir de esto», siseó. «Cuando Reed se entere...». «Estoy deseando conocerlo», sonrió Vivian. «Me pregunto qué dirá cuando descubra que te ha estado mintiendo». Nicola sacó el teléfono y volvió a marcar el número de Reid. Escuchó, mordiéndose el labio nerviosamente. Luego bajó la mano. «No contesta», susurró. «Está en el trabajo». «O te está evitando», sugirió Vivian. «Los hombres siempre hacen eso cuando se descubren sus mentiras».
Desapareció de nuevo en la casa y regresó unos minutos después con la maleta de Nicola y varias bolsas llenas de cosas. «Creo que aquí está todo», dijo. «Te he dejado las cortinas, son demasiado horribles para tocarlas». Nicola se quedó helada, como si no pudiera creer lo que le estaba pasando. Luego se hundió lentamente en los escalones del porche y rompió a llorar, cubriéndose la cara con las manos. Bert se acercó vacilante. «Señorita, puedo llevarla. Hay un motel en el pueblo». Nicola, sollozando, asintió. Luego volvió a coger el teléfono y marcó el número de Reid. De nuevo, no hubo respuesta. «Vamos», susurró. «Por favor, coge el teléfono. No tengo a dónde ir». El taxi se alejó lentamente. Nicola estaba sentada en el asiento trasero, intentando localizar a Reid. Le temblaban los dedos al marcar el número una y otra vez. Seguía sonando, pero nadie lo cogía. «Estará en el trabajo», murmuró, más para sí misma que para el taxista. «¿A dónde puedo llevarla, señorita?», preguntó Bert mirándola por el retrovisor. «¿Al motel de carretera?». Nicola se mordió el labio. Un motel costaba dinero, y solo tenía $50 en el bolsillo. Esperaba sacarlos mañana de su tarjeta para comprar pintura para la cocina. «¿Podrías llevarme al centro?», preguntó. «Necesito pensar». Bert asintió y giró por la calle principal. Nicola miró por la ventana, viendo pasar las casas destartaladas de Riverbend. Le parecía que esto no le estaba ocurriendo a ella. Era un sueño extraño y ridículo. Por la mañana tenía un techo sobre su cabeza. Estaba pintando las paredes del salón, tarareando su canción favorita e imaginando a Reid acercándose y diciendo: «Vaya, nena, has hecho de este lugar un verdadero hogar. Y ahora es una marginada a la que han echado a la calle». «¿Ese Harrison?», preguntó en voz baja. «¿Cómo era?». Bert dudó un momento, aparentemente decidiendo si hablar o no. «Un buen tipo», dijo al fin. «Un poco rudo, como todos los mecánicos, pero con un corazón de oro. Ayudaba a sus vecinos, nunca rechazaba una petición. Y esta mujer, Vivian, era realmente ya sabes, novia». 15 años. Berta sintió. Ida y vuelta, ida y vuelta. Todo el pueblo los miraba como una telenovela. Eran tan apasionados, te lo aseguro. ¿Y ella no sabía que estaba muerto? Nicola negó con la cabeza. «Parece que no», se encogió de hombros Bert. «Ella se fue después de su última discusión. Harrison murió un mes después, de un ataque al corazón. Mientras dormía, llegaron a la plaza central de Riverbend, un pequeño trozo de tierra con unas cuantas tiendas, un banco y una cafetería. «Esto servirá», dijo Nicola sacando algo de dinero. «¿Cuánto te debo?». «Nada», negó Bert con la cabeza. «La señora Langtry ya había pagado y me dio una habitación de motel». Le entregó unos billetes arrugados. Nicola se sonrojó y apartó la mirada. «No puedo aceptarlos». «Puedes», dijo el taxista en voz baja. «Conozco a la SRA. Langtry desde hace años. Es lista, claro, pero no es mala. Solo emocional, sobre todo cuando se trata de Harrison». Nicola cogió el dinero de mala gana y salió del coche. Bert la ayudó a descargar su maleta y bolsas de pertenencias. «Pregunta por Maggie en el motel», se despidió. «Dile que es de mi parte. Te conseguirá una habitación más barata». El taxi se marchó, dejando a Nicola en el centro de una ciudad desconocida. Miró a su alrededor, sintiéndose perdida. Riverbend no era un lugar muy acogedor. Edificios destartalados, calles polvorientas, escasos transeúntes que la miraban a ella y a su equipaje con curiosidad. Volvió a marcar el número de Reid. Buzón de voz. «Reid, por favor», dijo después del tono. «Me han echado de casa. Una mujer, Vivian, dice que es la casa de su hombre. De Harrison. Dice que está muerto, que la casa le pertenecía. No entiendo nada. Llámame, por el amor de Dios». Joe's Diner parecía un sitio relativamente decente.
Nicola arrastró su equipaje hasta la entrada, esperando que a nadie le importara si se quedaba allí sentada 1 o 2 horas. Quizá Reed volviera a llamar para entonces. El timbre de la puerta tintineó al entrar. Varios clientes se giraron y la miraron con curiosidad. Nicola trató de ignorarlos. Tomó una mesa en la esquina, lejos de la ventana, y pidió una taza de café. ¿Algún problema?, preguntó la camarera, señalando con la cabeza su equipaje. No muchos, sonrió Nicola débilmente. Solo un malentendido. ¿Eres nueva en la ciudad?, siguió la mujer mirándola con curiosidad. No te había visto nunca. Sí, asintió Nicola. Llegué hace poco. ¿Y dónde te alojas? Ia. Nicola dudó. Me alojaba en una casa de la calle Elm. Pero había algunos problemas. Los ojos de la camarera se abrieron de par en par. ¿La casa de Harrison Waverly? ¿La de las contraventanas verdes? Sí. Nicola se avergonzó ante la mirada. ¿Le conoces? Cariño, todo el mundo conoce a todo el mundo en Riverbend, sonrió la camarera. ¿Eres pariente de Harrison? No, soy... Nicola vaciló. Un amigo de la familia, podría decirse. Ya veo. Se estiró la camarera, pero por la expresión de sus ojos me di cuenta de que no la creía. ¿Qué va a pedir además del café? Nada todavía, gracias. Intentó Nicola parecer despreocupada. Cuando la camarera se alejó, Nicola se dio cuenta de que le susurraba algo al camarero, asintiendo en su dirección. Brillante. Un par de horas más y toda la ciudad estaría hablando de la extraña rubia de las maletas en el Joe's Diner. Volvió a comprobar su teléfono. No había llamadas perdidas ni mensajes de Reed. Sin embargo, la batería se acercaba peligrosamente al 15%. Nicola suspiró y buscó un enchufe. Encontró uno junto a la pared y se dirigió hacia allí, enchufando el teléfono para cargarlo. El timbre volvió a sonar y una anciana entró en la cafetería con 2 bolsas de mimbre. Vio a Nicola inmediatamente y, para horror de la chica, se dirigió directamente hacia ella. «Eres la chica que vivía en casa de Harrison, ¿verdad?», preguntó sin preámbulos, tomando asiento frente a ella. Nicola parpadeó sorprendida. «Sí. ¿Quién es usted?» «Laureline Moses», se presentó la mujer. «Vivo enfrente de la casa de los Waverly. Vi cómo Vivian te echaba. Fue espectacular». Sí, Nicola ya no se sorprendía de lo rápido que corrían las noticias en esta ciudad. No me sorprende. ¿Así que no sabías que Harrison era el dueño de la casa? Laureline la miró con mirada penetrante. No, Nicola negó con la cabeza. Me dijeron que estaba abandonada, que nadie la utilizaba. ¿Quién se lo dijo? Laureline se adelantó. ¿El hombre que vino a verte en la camioneta? ¿El alto y moreno? Nicola frunció el ceño. Me estaba siguiendo. Todo el mundo ve a todo el mundo en los pueblos pequeños, cariño, sonrió Laureline. Vivo al otro lado de la calle. Es difícil no fijarse en un hombre guapo en un coche grande. Nicola no sabía qué decir. La conversación se estaba volviendo cada vez más incómoda. ¿Así que Harrison está muerto de verdad?, preguntó para cambiar de tema. Hace 3 meses, asintió Laureline. Un ataque al corazón. Los vecinos lo encontraron. No iba a trabajar, no contestaba al teléfono. Tuvieron que tirar la puerta abajo. ¿Y Vivian, era realmente su mujer? 15 años, asintió Laureline. Es cierto que no estaban oficialmente casados, pero todos en el pueblo pensaban que eran pareja, aunque se peleaban todo el tiempo. ¿Y ella no sabía que él había muerto? Parece que no. La anciana se encogió de hombros. Ella se marchó después de su última pelea, a casa de su hermana en Oklahoma, dijeron. Y entonces Harrison murió tan de repente. Nicola removió el café pensativamente. Era todo tan extraño, tan confuso. ¿Y la casa? ¿A quién pertenecía ahora? A la hija de Harrison, por supuesto. Laureline enarcó las cejas, sorprendida. Darcy Waverly. Lleva casada unos 5 años. Vive en Millwood, creo.
Trabaja con frigoríficos o algo así. Vino al funeral y luego otra vez a ordenar las cosas de mi padre. Pero no vendió la casa, lo que me sorprendió. Nicola se puso pálida. Darcy Waverly, casado, vive en Millwood. Y el marido... tragó saliva. El marido de Darcy, ¿lo conoces? Vagamente, Laureline entornó los ojos tratando de recordar. Un tipo alto. Trabaja en una gasolinera, creo. Un mecánico o algo así. A Nicola se le hundió el corazón en los talones. Sintió que la habitación empezaba a girar ante sus ojos. ¿Su nombre? ¿Se llama Reed? Preguntó en un susurro. Laureline la miró atentamente. Sí, creo que sí, dijo lentamente. ¿Por qué? Pero Nicola ya no estaba escuchando. Su teléfono vibró, señalando un mensaje entrante. El nombre de Reed apareció en la pantalla. Nena, sé lo que ha pasado. Me ha llamado un conocido de Riverbend. Lo siento mucho. Te lo explicaré todo. Espérame, estaré allí en cuanto pueda. Tal vez esta noche. ¿Va todo bien, cariño?, preguntó Laureline preocupada. Te has puesto pálida. Nicola no encontraba las palabras. Necesito un poco de aire. Se levantó torpemente, casi derribando una silla. Tiró el dinero del café sobre la mesa y salió furiosa de la cafetería, dejando atrás sus cosas y su teléfono. El aire fresco le devolvió un poco la cordura. Se sentó en un banco de la pequeña plaza que había frente a la cafetería e intentó comprender la información que había recibido. Si Laureline decía la verdad, Reed era el marido de Darcy Waverly, hija del difunto Harrison, lo que significaba que la casa en la que había estado viviendo las últimas semanas pertenecía a su esposa, y el propio Reed no tenía derecho a ofrecérsela a Nicola. Le mintió. Sobre todo, la casa no estaba abandonada, no pertenecía a algún pariente lejano, y quizá Reed ni siquiera estaba divorciado, como había afirmado. Nicola recordó su primer encuentro en el Bluebird, cómo se sentaba en su mesa todos los días, cómo había dejado generosas propinas, con qué habilidad la había convencido de que su matrimonio estaba prácticamente acabado, solo faltaba firmar los papeles. Llevamos mucho tiempo viviendo como vecinos, dijo de su mujer, solo costumbre y facturas compartidas. Y entonces, cuando echaron a Nicola de su piso de alquiler, el casero decidió vender la casa. A Reed se le ocurrió la solución perfecta. Una casa abandonada en Riverbend, un pueblecito tranquilo donde podrían estar juntos sin miedo a cruzarse con sus conocidos, o a su mujer. Podemos hacer la nuestra, la convenció Reed, mostrándole las habitaciones destartaladas. La renovaremos poco a poco, será nuestro nido. Y ella lo creyó. Como una tonta, Laureline salió de la cafetería, llevando sus bolsas y el teléfono de Nicola. «Olvidaste tus cosas», dijo mientras se acercaba al banco. «Y tu teléfono está lleno de mensajes». Nicola cogió el teléfono mecánicamente. Otro mensaje de Reed apareció en la pantalla. «Cariño», contesta, «¿dónde estás? Estoy preocupada». Y otro, de un número desconocido. «Nicola, soy Darcy Waverly. Tenemos que hablar». El corazón de Nicola dio un vuelco. Darcy, la mujer de Reed. Ella lo sabe. «Tengo que irme», murmuró Nicola levantándose. «¿A dónde?» Laureline enarcó las cejas, sorprendida. «No tienes a dónde ir». «A un motel», dijo Nicola con firmeza. «Conseguiré una habitación. Y necesito pensar». «Puedo llevarte», se ofreció Laureline. «Mi coche está a la vuelta de la esquina». Nicola asintió agradecido. Cargaron sus cosas en el viejo Chevrolet de la anciana y se pusieron en marcha. Laureline no hizo ninguna pregunta por el camino, cosa que Nicola agradeció. El Roadside Motel era el típico bed and breakfast barato de las afueras de la ciudad, un edificio de una planta con un cartel destartalado y una hilera de puertas idénticas, pero no había elección. «Gracias por su ayuda», dijo Nicola mientras descargaban sus cosas, «y por la información». «De nada, cariño».
Laureline la miró con dureza. No suelo meterme en los asuntos de los demás, pero si necesitas ayuda, aquí tienes mi número. Le dio a Nicola una tarjeta de visita. Nicola asintió agradecida y se dirigió a la recepción. La habitación estaba limpia, aunque era modesta. Una cama, una mesilla de noche, una vieja televisión y un cuarto de baño diminuto. Nicola tiró sus cosas al suelo y se desplomó en la cama, mirando al techo. ¿Qué hacer ahora? ¿Responder a Reed? ¿A Darcy? ¿A los dos? ¿O simplemente hacer las maletas y marcharse de esta maldita ciudad, olvidándolo todo como un mal sueño? El teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje de Darcy. Sé que debes estar conmocionada. Yo también lo estoy. Pero realmente deberíamos hablar. No te culpo. Sé que mi marido sabe cómo ser persuasivo. Nicola sintió que se le llenaba la garganta de lágrimas. No había ira ni culpa en aquel mensaje, solo cansancio, el mismo cansancio que ella sentía ahora. Escribió una respuesta. No sabía que la casa te pertenecía, te lo juro. Reed dijo que estaba abandonada. La respuesta llegó casi al instante. Me lo creo. Reed es un hábil mentiroso. Esta es la casa de mi padre. Murió hace 3 meses. La heredé, pero no quería venderla con demasiados recuerdos. Ahora entiendo por qué Reed insistió en que me quedara con la casa. Nicola se tapó los ojos. El dolor y la humillación llegaban en oleadas. Lo siento mucho, escribió. Yo también, respondió Darcy. Por los dos. Nicola, estoy a unas horas de aquí. Me gustaría conocerte en persona, para charlar. ¿Te importaría? Nicola dudó. ¿Conocer a la mujer de Reed? Sonaba intimidante, y al mismo tiempo, ella quería saber la verdad, toda la verdad. Vale, tecleó. Estoy en el motel Roadside. ¿Cuándo puedes llegar? Mañana por la mañana. Tengo que terminar mi trabajo aquí. Nicola guardó el teléfono y se acurrucó en la cama. Mañana sabría toda la verdad. Mientras tanto, el teléfono vibró de nuevo. Reed. Cariño, estaré allí en 2 horas. Hablaremos de todo, te lo prometo. No hagas nada estúpido. Nicola borró el mensaje sin contestar. Luego apagó el teléfono. Necesitaba pensar, ordenar sus pensamientos, decidir qué hacer a continuación. En una ciudad extraña, en un motel barato, con los sueños rotos y escasos ahorros, no era un buen escenario para una nueva vida. Nicola cerró los ojos y sintió que las lágrimas rodaban por sus mejillas. Recordó la casa de la calle Elm, las paredes recién pintadas, las cortinas rosas que había elegido durante tanto tiempo, su ropa en el armario, los planos de la cocina. Todo era mentira, una casa construida sobre arena. Y ahora esa casa se había derrumbado, sepultando sus sueños y esperanzas. Pero en algún lugar en el fondo, algo nuevo se estaba gestando. Ira, determinación. Ya no sería una víctima. No dejaría que nadie la engañara. Cuando Darcy llegue, ella sabrá la verdad, toda la verdad. Y entonces ella decidirá qué hacer a continuación. A esta hora, en el motel Green Mile, a 100 millas de Riverbend, Darcy Waverly colgó el teléfono y respiró hondo. Mañana conocería a la amante de su marido, la mujer que vivía en la casa de su padre. Extrañamente, no sentía ira hacia Nicola, solo simpatía. Ella también había sido engañada, al igual que Darcy. Ahora quedaba un asunto pendiente. Darcy marcó un número que no había marcado en años. «Vivian, soy Darcy Waverly. He oído que has vuelto a la ciudad». Una voz ronca sonó en el auricular. «Darcy, sí, yo. Acabo de llegar hoy. Siento lo de tu padre. No lo sabía». «Lo entiendo». Darcy agarró el teléfono con más fuerza. «Mira, te llamo por lo de la casa y esa chica, Nicola». «Ya la he echado», interrumpió Vivian. Se había sentido como en casa de Harrison. Incluso había vuelto a pintar las paredes. «Lo sé», dijo Darcy con calma. «Pero el caso es que no fue culpa suya. La engañaron. Mi marido la engañó». Una pausa en el otro extremo. ¿Su marido? ¿El mecánico? ¿Reed? Sí. Darcy sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Él...
La llevó a la casa de su padre. Dijo que estaba abandonada. No sabía de quién era realmente la casa. Menudo cabrón, exhaló Vivian. Lo siento, Darcy, pero es verdad. Lo sé, sonrió Darcy con disgusto. Créeme, lo sé. ¿Qué vas a hacer? Primero voy a hablar con Nicola, dijo Darcy con firmeza, y luego hablaré con Reed. ¿Y sabes una cosa? Es hora de poner fin a esta farsa. El sol del mediodía proyectaba un resplandor dorado sobre las mesas del Joe's Diner. Nicola Frost jugueteaba nerviosa con su servilleta, mirando hacia la puerta principal. Llevaba 20 minutos esperando a la mujer que ayer solo era un nombre para ella, una figura fantasmal que se interponía entre ella y la felicidad con Reed. Darcy Waverly, la mujer de Reed, hija del difunto Harrison. El timbre sobre la puerta tintineó y Nicola levantó la vista. Una mujer de estatura media, vestida con unos vaqueros desgastados y una camiseta sencilla, entró en la cafetería. Llevaba el pelo castaño recogido en una coleta descuidada y no llevaba ni una pizca de maquillaje en la cara. Nada que ver con la fría zorra que había descrito Reed. Sus miradas se cruzaron. Un incómodo momento de reconocimiento. Ambas se dieron cuenta de inmediato de quién tenían delante. Darcy se dirigió hacia la mesa de Nicola con el paso seguro de alguien acostumbrado a resolver problemas, no a evitarlos. ¿Nicola?, preguntó, aunque la respuesta era obvia. Sí, asintió Nicola, incapaz de decir nada más. Darcy se sentó enfrente y dejó las llaves del coche y el teléfono sobre la mesa. Se miraron en silencio durante unos segundos, como si trataran de encontrar respuestas a preguntas no formuladas. Gracias por aceptar quedar, dijo por fin Darcy. La situación es inusual, por no decir otra cosa. Eso es quedarse corto, sonrió Nicola con debilidad. Todavía no estoy segura de que esto no sea un sueño raro. La camarera, la misma que había atendido a Nicola ayer, se acercó. Sus ojos se abrieron de par en par al reconocer a Darcy. Darcy Waverly, hacía tiempo que no te veía por aquí. Hola, Marge, asintió Darcy. ¿Cómo está tu sobrino? ¿Sigue queriendo ser mecánico? Ah, sí, sonrió la camarera. Gracias a ti, arregló su primer frigorífico la semana pasada. ¿Qué os apetece, chicas? Pidieron café y tarta. Mientras Marge se alejaba, Darcy se volvió de nuevo hacia Nicola. ¿Te ha llamado Reed? Nicola asintió. Toda la noche. Esta mañana también. No he contestado. Yo tampoco. Darcy sacudió la cabeza. Dejó una docena de mensajes de voz. Decía que era un malentendido, que lo tenía todo bajo control. Nicola sonrió amargamente. Clásico. Me dijo que me lo explicaría todo, que yo había malinterpretado la situación. Es un maestro de las explicaciones. Darcy se recostó en su silla. Reed siempre tuvo un don para la persuasión. Yo también, cuando encontraba pelo de mujer en su coche, pintalabios en su camisa. Siempre había una explicación lógica, y yo prefería creer. La camarera trajo café y pastel. Volvieron a quedarse en silencio mientras Marge colocaba las tazas y los platos. Cuando se retiró, Nicola se armó de valor para hacer la pregunta que la había atormentado desde que supo la verdad. ¿Estás divorciada de verdad? ¿O lo estaréis pronto? Darcy la miró con sorpresa y luego con comprensión. ¿Te ha dicho que nos vamos a divorciar? Sí, Nicola desvió la mirada. Que ya habéis presentado los papeles y que solo estáis esperando a que se arreglen los asuntos económicos. Así es. Darcy removió lentamente su café. No, no estamos divorciados, y ni siquiera lo hemos hablado. Al menos yo no. Nicola asintió, sintiendo que un rubor de vergüenza inundaba sus mejillas. Dijo que hacía mucho tiempo que no teníais una relación, que vivíais como vecinos. Oh, esa versión. Darcy sonrió con debilidad. Sí, ya la había oído antes, de su anterior novia. ¿Anterior? Nicola levantó la vista. ¿Así que no soy la primera? No, Darcy negó con la cabeza. Estaba Tammy, la camarera del Sports Bar de Millwood.
luego Jane, la cajera del supermercado, y algunas más de las que no sé los nombres. Reid, voluble. Nicola sintió un nudo en la garganta. Ella era una más, otra tonta ingenua que creía en palabras bonitas. ¿Por qué te quedaste con él?, preguntó en voz baja. Darcy pensó un momento, buscando las palabras. Primero, porque lo amaba, luego por costumbre, por miedo al cambio, a causa de un trabajo que ocupaba toda su energía y su tiempo. Hay muchas razones. Todas suenan tontas ahora que las digo en voz alta. ¿Y la casa? Nicola decidió cambiar de tema. ¿No viviste allí después de la muerte de tu padre? No, Darcy negó con la cabeza. Hay demasiados recuerdos, no todos buenos. Mi padre y yo teníamos una relación complicada. Nicola recordaba a Vivian diciendo que Harrison era un buen hombre con un corazón de oro. Laureline y Vivian decían que tu padre era un buen hombre. Era diferente. Darcy hizo una pausa. Amable con sus vecinos, dispuesto a ayudar a sus amigos, pero como padre, le faltaba paciencia. Sin su madre, estaba claro que no sabía qué hacer con su hija adolescente. Peleábamos mucho. Me escapé de casa en cuanto pude, y no mantuve mucho el contacto. Lo siento, dijo Nicola con sinceridad. Yo también. Darcy dio un sorbo a su café. Cuando me enteré de que había muerto, ya era demasiado tarde para arreglarlo. Fui al funeral, ordené sus cosas. Iba a vender la casa, pero lo fui posponiendo. Ahora me doy cuenta de que Reid me desanimaba deliberadamente diciéndome, espera a que repunte el mercado inmobiliario. Y en realidad pensaba utilizar la casa para nuestras reuniones. Termina Nicola. ¡Qué tonta soy! Los dos lo somos. Darcy se encogió de hombros. Es bueno persuadiendo. Y mintiendo. Te mintió sobre mí. Me mintió sobre su fidelidad. Se quedaron un momento en silencio, cada una absorta en sus propios pensamientos. Luego Darcy preguntó, ¿qué vas a hacer ahora? No lo sé. Nicola se frotó las sienes. He dejado el Bluebird y mi piso de Millwood. Supongo que tendré que empezar de cero. Quizá vuelva a mi ciudad natal. Al menos allí tengo amigos. ¿Qué pasa con Reid? ¿Vas a hablar con él? No estoy segura. Nicola hace una pausa. Una parte de mí quiere decirle lo que pienso, y la otra parte de mí solo quiere desaparecer de su vida sin dar explicaciones. Lo entiendo, asintió Darcy. Tengo pensamientos parecidos. ¿Sabes qué es lo curioso? No siento celos de ti, ni ira, solo cansancio, y extrañamente aliviada, como si por fin me hubiera desprendido de la pesada mochila que llevaba años cargando. Nicola asintió comprensiva. Yo también estaba enfadada al principio, con Reid, contigo, incluso con Vivian. Ahora solo quiero cerrar este capítulo y seguir adelante. Darcy la miró detenidamente. Sabes, he visto fotos tuyas. En el teléfono de Reid. Notó que Nicola se ponía tensa y añadió rápidamente. No estaba espiando. Solo tomé prestado su teléfono para llamarle una vez que el mío se estropeó. Y había una foto tuya. Estaba sonriendo, de pie frente a un lago. Es el lago de los bosques, cerca de Millwood, dijo Nicola en voz baja. Reid y yo solíamos ir allí de picnic. Recuerdo que miré tu foto y pensé, qué chica tan afortunada, continuó Darcy. Había tanta alegría en tu sonrisa, tanta sinceridad. Hacía años que no sonreía así. Nicola no sabía qué decir. La situación era surrealista. Estaba sentada en una cafetería con la mujer de su amante y hablando de su engaño como viejas amigas. Lo siento, dijo finalmente, por todo esto, si supiera la verdad. Basta, dijo Darcy con un gesto de la mano. No me debes nada. Eres tan víctima como yo. Se quedó callada un momento y luego sacó una carpeta del bolso. Por eso quería conocerte en persona, no solo hablar por teléfono. Tengo una oferta. Nicola miró la carpeta con curiosidad. ¿De qué se trata? La casa, dijo Darcy con sencillez. Quiero que sea tuya. Nicola se atragantó con su café. ¿Qué? ¿Estás de broma? No,
dijo Darcy negando con la cabeza. Hablo en serio. Verás, esta casa simboliza todo de lo que he estado huyendo durante años. La difícil relación con mi padre, el fracaso de mi matrimonio, las mentiras. No quiero vendérsela a extraños, pero no puedo vivir allí. ¿Y yo? Nicola levantó las cejas desconcertada. ¿Qué te hace pensar que querría vivir en una casa con tantos malos recuerdos? Porque la has transformado. Darcy sonrió débilmente. Vivian me contó lo que le hiciste a la casa. Pintaste las paredes, colgaste cortinas, arreglaste el jardín. No lo veías como el pasado, sino como el futuro. Y yo quiero que tengas ese futuro. Nicola sacudió la cabeza, sin dar crédito a lo que oía. Esto es una locura. No puedo aceptar un regalo así. No es un regalo, replicó Darcy. Es más bien una compensación por lo que mi marido hizo para herirte, porque Vivian te pusiera en la calle, por todas las humillaciones y mentiras. Pero es demasiado. Nicola seguía sin creérselo. Toda la casa, que ya creías que era tuya, dijo Darcy en voz baja. Mira, lo he pensado bien. Es lógico. Estás buscando un nuevo comienzo. La casa está vacía y quiero que viva en ella alguien que la cuide. No un extraño, sino alguien que ya haya puesto un pedazo de su alma en ella. Nicola sacudió la cabeza, intentando comprender la frase. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer? Voy a empezar una nueva vida, dijo Darcy con firmeza. Pedir el divorcio, centrarme en el trabajo, quizá volver a la universidad. Siempre quise estudiar ingeniería, no solo arreglar frigoríficos. ¿Y Reed? Preguntó Nicola en voz baja. ¿Vas a hablar con él? Sí, asintió Darcy. Pero no ahora. Primero quiero organizarlo todo legalmente. La casa, el divorcio, el reparto de bienes. Luego hablaremos. Se pondrá furioso, dijo Nicola, cuando se entere de lo de la casa. Probablemente, se encogió de hombros Darcy. Pero no es mi problema, ni el tuyo, si aceptas mi oferta. Nicola dudó. La oferta de Darcy parecía irreal, casi onírica, pero al mismo tiempo, acertada, como si el ciclo de mentiras y traiciones fuera a romperse de una forma tan inesperada. No sé qué decir, admitió. Esto es demasiado generoso. Piensa en ello como un nuevo comienzo, dijo Darcy. Para los dos, yo me libero del pasado y tú te quedas con el futuro. Abro la carpeta y saco los papeles. Toma, ya lo he preparado todo. Solo necesito tu consentimiento y tu firma. Podemos ir al notario ahora mismo. Nicola cogió los documentos con manos temblorosas. La escritura de donación. Su nombre junto al de Darcy. Es oficial, legal. No sé cómo agradecértelo, susurró. No tienes por qué hacerlo, sonrió Darcy. Simplemente vive feliz para siempre allí, y si alguna vez vengo a Riverbend, tal vez me invites a tomar una taza de café. Lo haré. Nicola sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Esto lo cambia todo. Para mí también. Darcy terminó su café. Me hace sentir libre, por primera vez en años. Redactaron los papeles el mismo día. El notario, un hombre mayor de cejas pobladas, las levantó sorprendido cuando se dio cuenta del trato, pero no dijo nada. La noticia corrió rápidamente por la pequeña ciudad. Al anochecer, todo el mundo en Riverbend sabría que la hija de Harrison Waverly había cedido la casa de su padre a una joven rubia a la que Vivian Langtry había echado de la misma casa. Después del notario se dirigieron a la casa. Vivian, por suerte, ya se había marchado. Había vuelto a su propia casa, según Laureline, que observaba su llegada desde el porche de su casa. «Dios, ahora soy vecina de Lorelyn», murmuró Nicola mirando a la curiosa anciana. «Tendré que acostumbrarme a que me vigilen todo el tiempo». «No es tan mala», sonrió Darcy. «Solo se siente sola, y le gusta que la mantengan informada». Entraron en la casa. Nicola se sintió aliviada al comprobar que Vivian no había desordenado nada.
Todo estaba en su sitio, solo un poco más polvoriento de lo que ella estaba acostumbrada. «Realmente has cambiado muchas cosas por aquí», dijo Darcy, observando las paredes azules y las cortinas rosas. Era más oscuro con su padre, y más sencillo. «Puedo dejarlo como estaba», se apresuró a decir Nicola. «No», dijo Darcy negando con la cabeza. «A mí me gusta. Es más luminoso, más alegre. Una casa debe cambiar con sus dueños». Caminaron por las habitaciones. Darcy tocó los objetos con una ligera tristeza. Allí era donde había crecido, donde había sido su infancia. Pero sin amargura ni arrepentimiento. Estaba dejando atrás el pasado. «¿Qué le vas a decir a Reed?», preguntó Darcy cuando salieron al porche. «¿Si viene?» «La verdad», dijo Nicola con firmeza, «que lo nuestro se ha acabado, que conozco sus mentiras y que te estoy agradecida por todo esto». Darcy asintió. «Me parece justo. Diré más o menos lo mismo, pero añadiré que voy a pedir el divorcio». Estaban en el porche mirando la puesta de sol, dos mujeres cuyas vidas se habían entrelazado por culpa de las mentiras de un hombre, pero en lugar de enemistad, había entre ellas una extraña comprensión, casi solidaridad. «Bueno, debo irme», dijo Darcy por fin. «Es un largo camino de vuelta». «Gracias», volvió a decir Nicola. «Por la casa, por la comprensión, por todo». «De nada», sonrió Darcy. «Cuídate, Nicola, y recuerda que te mereces algo mejor que Reid». «Tú también», respondió Nicola. Intercambiaron un incómodo abrazo y Darcy se marchó. Nicola la vio entrar en el coche, arrancar el motor y salir lentamente a la carretera. Un extraño sentimiento llenó su alma, una mezcla de gratitud, esperanza y determinación. Volvió a la casa, a su propia casa. Se sentó en el sofá y miró a su alrededor. Tantos planes, tantas ideas. Ahora todo era posible. Ahora era real. Su teléfono vibró. Un mensaje de Reid. «Estoy de camino a Riverbend. Tenemos que hablar. ¿Dónde estás?» Nicola miró el mensaje y luego los papeles de la mesa. Su nombre junto a la dirección de la casa de Elm Street. Oficial, legal, de verdad. Escribió una respuesta. «Estoy en casa. Ven, tenemos que hablar». Por primera vez en mucho tiempo, esas palabras eran ciertas. Realmente estaba en casa, y por una vez, ninguna mentira podría cambiar eso. 3 meses más tarde, Nicola estaba en el porche, viendo llegar un coche. Darcy salió, saludó y se dirigió hacia la casa con una botella de vino. «Tiene un aspecto increíble», dijo, mirando la fachada recién pintada. «Eres realmente mágica». «Gracias», sonrió Nicola. «Pasad, el café está listo». Se instalaron en el salón que Nicola había transformado por completo. Muebles nuevos, papel pintado nuevo, cuadros nuevos en las paredes. «¿Cómo va todo?», preguntó Darcy tomando una taza. «Bien», asintió Nicola. «He conseguido un trabajo en la biblioteca local. No es tan divertido como la cafetería, pero es más tranquilo. También he solicitado plaza en la universidad. Quiero estudiar diseño de interiores». «Es genial», sonríe Darcy. «¿Qué te parece Riverbend?» «Me estoy acostumbrando», dijo Nicola encogiéndose de hombros. «Lorelyn me mantiene ocupada. Viene todos los días con los últimos cotilleos. Vivian incluso me invitó a su peluquería para cortarme el pelo gratis, como disculpa», dijo. «¿Y Reed?», preguntó Darcy con cautela. «¿Ha venido?» «Una vez», dijo Nicola en tono sombrío. «Fue tormentoso. Primero intentó convencerme de que no era lo que yo pensaba. Luego gritó que me estabas manipulando, usándome en su contra. Luego amenazó con demandarme por la casa. Pero cuando le mostré la escritura, creo que ahí se acabaron sus argumentos», dijo Darcy secamente. «Sí», asintió Nicola. «Se marchó dando un portazo. No ha vuelto a llamar desde entonces». «Yo tengo una historia parecida». Darcy dio un sorbo a su café. «Solo que tuvimos una división de bienes. Él no creyó que yo hablara en serio del divorcio hasta el último momento». «¿Qué me dices de ti?», preguntó Nicola.
¿Has vuelto a la universidad? Sí. Los ojos de Darcy se iluminaron de entusiasmo. Voy a estudiar ingeniería. ¿Y sabes qué? Soy la más vieja del curso, pero no importa. Por fin voy a hacer lo que siempre he querido. Hablaron largo rato de planes, de esperanzas, de nuevos comienzos. Dos mujeres cuyos caminos se habían cruzado de forma tan inesperada y que habían cambiado con este encuentro. Cuando Darcy estaba a punto de marcharse, Nicola la acompañó hasta su coche. A menudo pienso en el día en que nos conocimos en la cafetería, en cómo las cosas podrían haber sido diferentes. La animosidad, las acusaciones, la amargura. Yo también, asintió Darcy. Pero elegimos un camino distinto, y creo que fue la elección correcta. Se abrazaron de verdad, sin la incomodidad de su primer encuentro. Luego Darcy subió a su coche y se marchó, dejando a Nicola de pie en el camino de entrada frente a su casa. Su casa, un lugar que una vez había sido un símbolo de mentiras, pero ahora era un símbolo de una nueva vida, nuevas posibilidades, nuevos horizontes. Nicola sonrió y se dirigió hacia la casa. Después de todo, todavía tenía muchos planes para el futuro.